Ponte, hay algo que te quería preguntar y me gustaría que platicaras un poquito de eso, y es, ¿qué me puedes decir en la administración de porcentajes? O sea, por porcentajes, pues loco, yo siento que esa ha sido una de las cosas que han bendecido mi vida. El día que yo descubrí eso, yo dije, ¡loco! O sea, mi bolsillo no está roto, o sea, te lo juro. O sea, ¿qué me puede? Platícame un poco de eso. Bueno, bienvenidos a su podcast, Salvaje Podcast. Creo que es el capítulo 14. Bueno, antes de comenzar, solo decirles que, bueno, si les gusta el podcast y si quieren apoyar, bueno, suscríbanse, bacán. En realidad creo que no es un podcast muy motivacional, que digamos. Creo que más tenemos dudas de las certezas que tenemos, pero bueno, o sea, aquí estamos. Nos gusta mucho hacer esto y bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, un poquito de finanzas. O sea, vamos a hablar de finanzas, para lo cual tengo aquí mi bro Kevin. ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo vas, ¿Cómo loco? estás? ¿Cómo te va, man? Bueno, o sea, esta es como la introducción después que estamos allá detrás de cámara. Ya nos habíamos saludado, pero bueno, toca aquí saludarse. ¿Cómo vas, man? ¿Todo bien, amigo? ¿Y tú? Me contaste que hoy chambeaste todo el día. Sí, vengo salvando a una empresa ahorita. Sería cacha. Oye, Kevin, verás, cuéntanos un poquito de a qué te dedicas, o sea, qué estás haciendo ahorita. Me comentabas ahorita que vas en octavo semestre. ¿A qué carrera estás estudiando? Sí, bueno, yo estoy estudiando finanzas en la Universidad Central del Ecuador. Es una licenciatura. Estoy en la malla de rediseño porque justo cambiaron la malla cuando yo entré. Entonces, ponte, antes salíamos con ingeniería en finanzas. Eran 8 semestres. Ahora le alargaron un semestre, pero salimos con una licenciatura. Aún así estoy siguiendo la malla de rediseño. Estoy ahorita en octavo semestre. Pasé octavo semestre, estoy en periodo de vacaciones, pero pasé octavo semestre, por lo que ya me falta solamente octavo y noveno semestre para ya terminar la carrera. También o sea, 2 semestres y ya ready. Ya. Sí, 2 semestres y ya estoy afuera. Qué bacán, loco. Pero también ahorita estoy trabajando en una empresa farmacéutica, justo en la que te dije que estaba trabajando. Estoy en el área financiera, que es justo de lo que estoy estudiando, entonces me gusta. Es como que ya estoy aplicando los conocimientos que vine viendo solamente en teoría. Ajá, es lo mejor, ¿no? Bueno, y justamente veía un podcast que te decía y o sea, hablaba de lo importante que es la práctica, porque el cerebro, ponte, como que a veces uno no entiende algunas cosas, ¿no? Algunas teorías. Es como que el cerebro ya cuando entiende, es como que se abre ese paso y ya como que se te hace más fácil, ¿no? O sea, pero, o sea, se te hace más fácil cuando lo practicas. ¿Sí? Exacto. O sea, entonces, o sea, qué bacán que ahorita estés haciendo pasantías y que ya le esté echando ganas. Bueno, o sea, para no dar tanta vuelta, ¿no? Hoy queríamos hablar de finanzas, ¿no, loco? O sea, hoy queríamos hablar de finanzas y un poco yo te contaba mi experiencia con el dinero, ¿no? O sea, en este sentido de que hay algo que veo yo súper interesante. No sé cómo lo ves tú, me gustaría preguntarte. Qué difícil se le hace a la gente pedir ayuda en cuanto al dinero, ¿no? O sea, yo he visto muy poca gente y creo que tiende un poquito más a los hombres, ¿no? O sea, no lo sé, que es como que los manes trabajan su cosa, pero pueden administrar malísimo su dinero, pero nunca piden una ayuda. O sea, en el sentido de que, oye, loco, ¿sabes? Esto me está pasando con el dinero. O sea, si me vas cachando la idea, como que se hace difícil abrirte en esa área de tu vida, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cómo le ves tú en esa parte? O sea, ¿por qué es tan difícil pedir ayuda si es que creo que estoy llevando mal mis finanzas? Yo creo que principalmente en el caso de los hombres, como tú dices, sería orgullo. No, literal. Es como que, a ver, yo lo trabajo. ¿Quién me va a venir a enseñar? Exacto. ¿No? ¿Quién eres tú para venir a decirme en qué puedo gastar y en qué no puedo gastar? Literal. Entonces, para mí esa es la principal razón, el orgullo. Es como que, a ver, si yo trabajo, no puedes venirme a decir en qué gasto y en qué no gasto. Yo he de ver en qué gasto, loco. Y por último es mi dinero. Y yo me saqué la madre trabajando, ¿no? Claro. Ahora, esto es interesante porque cuando tú ves, o sea, en primer lugar, el pedir ayuda no te hace un mal administrador. Al contrario, te hace querer mejorar la administración que tenías del dinero. Literal, todo lo contrario. Entonces empiezas a investigar, empiezas a preguntar a personas que también sepan del tema, porque también no te sirve preguntar a alguien que te gasta más que tú. Claro, o sea, obviamente. Entonces empiezas a preguntar, y cuando empiezas a tener conocimiento, en realidad dices, qué bruto, cómo he estado manejando lo que tanto me ha costado producir, ganar, ¿cachas? Sí. Y a la vez es jodidísima esta parte,
Porque ponte, ¿cuánto tiempo a la semana dedicas trabajando? Yo creo que la mayoría de nuestra vida, casi, o sea, o un buen porcentaje de nuestra vida lo vamos a pasar trabajando. O sea, y solo cachas mínimo 8 horas al día. Imagínate, de 24 horas, ¿cuánto es eso? ¿No? Es un porcentaje bastante alto, ¿no? A la semana, en la vida como tal. Entonces, o sea, que el fruto de ese trabajo sea desperdiciado por la mala administración o por el orgullo de decir, loco, que voy a estar, ¿quién me va a venir enseñando? Ponte, yo un poco quería hablar contigo de este tema, porque yo creo que los jóvenes, bueno, creo que eres alguien que se está preparando, ya casi está preparado en esta parte, solo te falta ejercer, ¿no? Está bacán, pero sí creo que eres alguien capaz en todo esto. Yo, llegó un momento, ¿no? Yo tengo 25 años, creo que tenemos la misma edad, ¿no? Sí. O sea, cumpliste recién, el 21 cumpliste, ¿no? Sí. Ya, qué bacán. Y entonces, como hace 5 años, loco, creo yo. O sea, yo creo que me tocó vivir una situación, ¿no? O sea, migré, ¿no? O sea, llegué acá y empecé a trabajar, ¿no? O sea, empecé a trabajar, pero sentía que la plata se me iba. O sea, ¿cacho? O sea, yo decía, hijo de madre, pero se me va. O sea, como que no termina de llegar la plata al bolsillo y ya tengo que pagar un montón de cosas. Exacto. Y eso no me daba chance de crecer, loco. O sea, de crecer, de expandirte. Eso, o sea, y lo primero que hice, o sea, cuando me di cuenta de esto me frustré. Primero que todo pedí consejo. O sea, pedí consejo a mi líder y le dije, ve, loco, me está pasando esto. Y el man me habló, bacano, que un tema que es bueno que lo hablemos un poquito más adelante, pero eso, ponte lo importante que es tener educación financiera. Pero ponte, ¿a qué le llamamos educación financiera? A ver, le podríamos llamar educación financiera a conocer, no de una manera tan técnica, no de una manera un poquito ya más vulgar, por así decirlo, eso, coloquial. Eso. Conocer cómo son los ingresos, cómo son mis gastos, cuáles son mis gastos hormiga, cómo puedo diversificar mis ingresos, cómo puedo manejar mi dinero en sí. Inclusive le podemos llamar educación financiera, conocer ya en un aspecto un poquito más profesional, por así decirlo, que es la tasa de interés. ¿Por qué me cobra interés el banco? Ajá. ¿Qué es? Fíjate que es un tema interesante. Cuando tú vas a hacer un préstamo, tú puedes elegir cómo... ¿qué tipo de tabla de amortización? Tabla de amortización es básicamente lo que vas a tener que pagar. Detalla las fechas, el periodo, cuánto es el monto, cuánto es el interés y el total de que vas a pagar. Y existen dos. Una que es de cuota fija, que es la que todos conocen porque es con la que siempre trabaja el banco, que es la que pagas lo mismo todos los meses. Hay otra... Como la misma cuota todos los meses. Exacto. Hay otra que es cuota variable, en la que... empiezas pagando bastante y terminas pagando poquito. ¿Cuál es la particularidad de cada una de ellas y por qué es importante conocer este tipo de cosas? Porque todos en nuestra vida en algún momento vamos a hacer un préstamo, ¿no? La particularidad es que en una de ellas vas a pagar más intereses que en la otra. La primera dijiste, o sea, la segunda ya te caché, cuota variable. La primera es... cuota fija. Cuota fija y cuota variable. ¿En cuál terminas pagando más intereses? En cuota fija. Que es la que utilizan los bancos. La que siempre paga lo mismo. Y lo interesante aquí es que tú puedes elegir, cuando vas a hacer un préstamo en el banco, tú puedes elegir qué tabla quieres. ¿Quieres cuota fija o quieres cuota variable? Claro que también va a depender de tu capacidad de pago. Es decir, a ti te conviene más pagar lo mismo todos los meses o empezar pagando bastante y pagar poquito. Pero sí, en general tú puedes decidir qué tabla de amortización quieres, cuota fija, cuota variable, y en cuota variable vas a pagar menos impuestos que en cuota fija. Es algo que no mucha gente sabe. Claro, pues yo ni idea. O sea, bueno, yo nunca he pedido un préstamo al banco. Creo que debería ya meterme un poquito más al mundo de los bancos, o sea, prudentemente, ¿no? Claro, porque eso es otra cosa, eso sería otra pregunta, ¿no? O sea, está bien meterte en deudas o hasta que cierto punto, ¿no? O sea, si me cachas, o sea, ahorita que topaste ese tema, ¿no? Pero bueno, o sea, sería bacano, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas de las deudas como tal? Porque creo que en cuanto a las finanzas es una de las cosas más relevantes en cuanto a la parte micro de la gente, o sea, en cuanto a la gente maneja su finanzas. O sea, ¿cómo le ves tú? También un poco metiéndole esta parte de que, bueno, somos cristianos, también cómo lo ve la Biblia, o sea, pero también cómo lo ve ¿cómo dijiste que salías graduado? Licenciatura en finanzas, un financiero. ¿Cómo lo ve un licenciado financiero? Si está bien dicho, ya. O sea, ¿cómo le ves a la deuda como tal?
No tanto a la macro, sí, o quizás podemos hablar de la macro, pero ¿cómo le ves a la micro? Ya. Yo la deuda no le veo tan deuda. Ya. Yo la deuda la veo depende de para qué vas a utilizar esa deuda. Ok. Cuando en el aspecto empresarial una deuda no se la ve tan mala si es que es para aumentar la producción. Si es que es para tal vez aumentar el presupuesto de venta, de publicidad para aumentar las ventas. Ya. ¿Cachas? Entonces en el aspecto micro sería ¿para qué te quieres endeudar? Yo lo vería mal. Esa sería una buena pregunta. ¿Para Exacto. qué? Ya. Yo lo vería mal si es que entras en una espiral de deuda. ¿Qué es una espiral de deuda? A ver. Me endeudo para pagar otra deuda. Después me vuelvo a endeudar para pagar esta deuda. Después me endeudo de nuevo para pagar esta deuda. Eso es una espiral de deuda. Sí. Eso es pésimo, porque nunca vas a terminar de pagar la deuda. Claro. Pero si es que te endeudas para invertir, para ahorrar, yo qué sé, para empezar un negocio, yo no lo veo mal. Y el mismo negocio después te puede dar los réditos para poder pagar la deuda. Pero en cierta manera, ahí, justamente bacano lo que dices, y estaba escuchando un podcast súper interesante que hablaba de algo que se llama costo de oportunidad, creo que es. El costo de oportunidad, creo que el man se refería un poco al riesgo, o sea, al riesgo que tiene un ejemplo, una inversión. Como tú dices, o sea, yo quiero ser fotógrafo, un ejemplo estoy poniendo, entonces me tengo que comprar una cámara, o sea, ¿cómo estaría sabio, un ejemplo, endeudarme? Obviamente, en mi cabeza tengo una utopía, ya. O sea, tengo fe de que va a salir bien el negocio, o sea, de que le vamos a echar ganas y que voy a poder pagar mi cámara si me endeudo. Pero ¿y qué tal si no sale bien? Ahí sería, eso le llamaríamos el costo de oportunidad, ¿no? No tanto. No tanto, o sea, ¿cómo le llamarías a eso? El costo de oportunidad. El riesgo sería, ¿no? No. Que tiene Verás, el costo de oportunidad es más o menos, igual en palabras simples y coloquiales, es lo que yo dejo de hacer por hacer algo. Ahorita. El tiempo como tal. Estamos grabando un podcast. Ya. Podríamos estar viendo una película, podríamos haber salido a comer, podríamos haber ido a una discoteca, una fiesta. Qué bacán. Claro, ya te cacho. Pero en lugar de eso, estamos dejando de hacer eso para venir a hacer el podcast. Ese es el costo de oportunidad. Algo es lo que yo dejo de hacer por hacer algo. Por hacer algo que consideramos productivo. Exacto. Qué bacán. Ya. Entonces, ahora, topando el tema que tú dijiste de cómo saber si es que estoy haciendo bien. En esta deuda que me voy a meter. Exacto. Existe lo que se llama estudios de mercado. Ya. Entonces, en estos estudios de mercado se ve la factibilidad de una inversión o de una... Bueno, se le puede llamar inversión a una deuda si es que, pues eso, planeas hacer un negocio que te dé dinero, etcétera. Se le puede llamar inversión. Entonces, se le hacen estos estudios de mercado donde ves qué tan factible es esta inversión. Y aquí se utilizan temas, esto ya es un poquito más técnico, ¿no? Pero se utilizan temas como, por ejemplo, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, que es lo que el costo el costo del dinero a través del tiempo, que es básicamente un estudio en el que vemos si es que en el tiempo nosotros vamos a recuperar lo que vamos a invertir, es decir, básicamente para lo que yo me voy a endeudar, en el tiempo el negocio me va a dar lo suficiente como para pagar esa deuda y para seguir generando o no. Ya. Entonces en en estos estudios de mercado se ven este tipo de cosas. Y después se toma la decisión. Si es que, dependiendo de los resultados del estudio, si es que es factible endeudarse o no. Una preguntita que te haría es, hablando de un ejemplo de ese emprendedor que quizás no entiende mucho esa parte técnica, porque es bastante técnico lo que estás diciendo, ¿no? Que el man quizás no tiene ese acceso a hacer ese tipo de estudio de mercado. O sea, ¿cómo alguien que no tiene ese acceso podría hacerlo un poco más coloquial? O sea, sí creo que que es una pregunta un poquito vaga, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que un emprendedor sea vago? Pero en realidad no es vago, sino más como que quizás no todos tenemos el acceso a ese tipo de información, ¿sí me entiendes? Y no todos quizás la pueden buscar. Quizás hay alguien que necesita platita, pues, ¿sí me entiendes? Y no quiere perder tanto tiempo. ¿Cómo podría hacer ese estudio de mercado un poquito más micro? El estudio de mercado un poquito más micro se podría hacer con encuestas, creo yo. Creo que sería lo más básico. Es decir, tú te quieres poner tu estudio de fotografía en un sector determinado. ¿Cuántas personas de ese sector estarían dispuestas a hacerse fotos contigo, por ejemplo?
necesito saber eso y cuánto voy a cobrar por hacer ¿Cuánto las están fotos, cobrando, ¿cierto? no? Exacto. Claro. ¿Cuánto está cobrando la competencia? Sí. ¿Cuánto voy a cobrar yo? ¿Cuánto del público objetivo voy a jalar a mi negocio? ¿Cuánto le voy a quitar a la otra competencia? Ya. Entonces, ¿Qué de diferente puedo hacer en cuanto a lo que ya ofrecen? exacto. ¿No? ¿Con qué me puedo diferenciar yo a lo Sí. que ya están ofreciendo? Sería el valor agregado, sería eso, Exacto. ¿no? Ya. Ajá. Entonces, eso lo podrías hacer con o sea, el estudio de mercado en este caso sería, como te digo, a través de encuestas, ir tal vez preguntando a la gente, le gustan los estudios, un ejemplo así, súper simple, le parece bien los estudios de fotografía que hay aquí, estaría dispuesto a ir a otro estudio de fotografía, ¿qué le gustaría que tuviera otro estudio de fotografía? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en otro estudio de fotografía con tal servicio, etcétera? Entonces, ese tipo de cosas se pueden cuantificar, las encuestas, y se puede hacer un cálculo para saber qué tan factible es el emprendimiento. Así un estudio de mercado súper básico, súper rápido. Qué bacán, loco. Qué bacán eso. Y creo que eso también te salvaría un montón de tomar malas decisiones, ¿no? Claro. Pero ponte, esa es la parte un poquito más técnica, la estamos hablando. Pero de lo que te hablaba de que estaba escuchando, que también para tomar este tipo de decisiones, en cuanto a un ejemplo, invierto en esto, me endeudo en esto por un negocio, ¿no? Que sería algo productivo, ¿no? Está el factor técnico, como lo estabas hablando tú, o sea, hacer el estudio de campo, toda la cosa, pero también hay un factor humano, se podría llamar, ¿no? Sí. O sea, soy un humano, o sea, ¿qué me va a requerir todo esto, no? O sea, un ejemplo, yo te soy sincero, Kevin, o sea, yo creo que tuve un trauma en mi vida, o sea, con las deudas. O sea, por peladitos, quizás por ayudar a mis padres, pasamos momentos difíciles, no les estoy echando la culpa, creo que cada quien puede pasar esos momentos y a veces claro los hijos tienen que poner, ¿sí me entiendes? Ajá. Y eso es una bendición porque, ponte, o sea, yo ayudé bastante a mi mamá y después con el tiempo a mi mamá le fue bien y ahora ella me ayuda a mí, o sea, es súper bacano. O sea, qué bendición. No eso, o sea, y eso o sea, yo más bien motivo si estás en una posición de que tus padres necesitan de ti económicamente, hónrales, o sea, que bacán. O sea, pero yo siento que tuve un trauma en mi vida con las deudas y yo siento que no hay paz en mi corazón. Te puedo evaluar técnicamente una inversión, pues, ¿sí me entiendes? Y digo, bueno, o sea, si creo que me va a ir bien en esto, voy a echarle ganas, que churros, o sea, pongo los números, esta cuestión, esto me va a costar, pero de repente digo, la otra parte humana no voy a tener paz. O sea, no voy a cobrar el sueldito completo como lo quiero tener. ¿Sí me entiendes? O sea, me estresa, loco. Me estresa sentir que le debo a alguien. En serio, me quita la paz, loco. Entonces, o sea, en cierta manera yo tengo esa cierta ética de decir, no, si es deuda, no, prefiero sacarme la madre, ahorro mi plata y hago mi inversión. Si pierdo, bueno, pierdo el tiempo que hice, ya nada. Pero no viví en paz en todo ese tiempo. ¿Sí me cachas? O sea, ¿cómo le ves a esa parte humana? O sea, en cuanto a la toma de decisiones en cuanto a las finanzas. Justo eso te iba a decir, le veo muy humano, porque a nadie le gusta deberle a nadie. A nadie le gusta deberle a nadie. Y es más, sería preocupante si tú tuvieras una deuda y no te estresaras. Yo creo que eso sería muy preocupante, de hecho, y eso hablaría mucho de quién eres. Exacto. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú en tu vida también? O sea, ¿cómo a mí, yo soy igual, en realidad. Sí, a mí tampoco me gusta endeudarme. Sí, por ejemplo, igual, así cotidianamente, cuando salimos a comer con los chicos del trabajo, hay veces que yo no tengo efectivo, tampoco llevo tarjeta y no puedo hacer transferencia. Entonces tengo una amiga que me dice, tranquilo, yo pago con la tarjeta y tú me haces la transferencia. Hijo de brother. Está en mi cabeza, tengo que pagar. Y si no pago ese rato, una vez me pasó con ella, ojalá, bueno, si ella ve ese podcast, sabe quién es. Un saludo para esa chica. Que... ¿Sabes quién eres? Salimos a comer casi con todos los de la empresa ya. Y igual, no tenía, entonces ella me dijo, yo te pago, después me transfiero. Fue como que bueno. Y en el momento en que ya estábamos todos en la mesa, le digo, ¿cuánto te debo? Dice, no, tranquilo, después. Y yo, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto? Ajá, chuta. No podía estar tranquilo, ahorita bien, ¿cuánto le debo? Y luego yo me puse a saber, a ver, esto cuesta esto. Creo que le debo más o menos esto, así. Y no pude estar tranquilo hasta que me dijo cuánto le costó y hasta que le pagué.
Ya. Ajá, Y entonces ahí ya sí. en paz. Y ahí sí. Ajá, no es un tema de machismo ni nada. Eso sí, no es un tema de, como te digo, Te de... hubiera pasado con un hombre igualito. Exacto, Claro, me hubiera pasado igual. De que es como que eso habla mucho de ti, ¿no? Sí. De quién tú eres, de cómo ves las cosas. Entonces yo en ese aspecto soy igual en realidad. No me gusta endeudarme, prefiero sacarme la madre trabajando, generándolo y después con mi propio dinero hacer eso. Eso, la acumulación Ajá, como exacto. tal. Claro, qué bacán. Y creo que influye un montón eso, porque creo que no somos máquinas. O sea, no somos máquinas para tomar decisiones solo técnicamente. Está también No, la nos parte llevamos subjetiva. mucho por la parte emocional. Claro, o sea, estamos jodidos. Ponte, hay algo que te quería preguntar y me gustaría que platicaras un poquito de eso. Y es, ¿qué me puedes decir en la administración de porcentajes? O sea, por porcentajes, ¿ves, loco? Yo siento que esa ha sido una de las cosas que han bendecido mi vida. El día que yo descubrí eso, yo dije, ¡loco! O sea, mi bolsillo no está roto. O sea, te lo juro. O sea, ¿qué me puede? Platícame un poco de eso. Hay una regla en finanzas que se le conoce como la regla del 50-40-10. 50-40-10. Exacto. Ya. Es una regla, lo que te dice la regla es que del 100% que tú ganas, que tú generes, 50% lo vas a destinar a pago de deudas. Ya. 40% lo vas a destinar a gastos de, yo qué sé, de casa, salida. Necesidades, etcétera. le podríamos Necesidades, llamar. exacto. Necesidades básicas. Y ese 10% sobrante lo vas a destinar al ahorro. Ya. Ahora, esa es la regla, como te digo, que se conoce en finanzas del 50-40-10, pero yo siento que no es una regla general y esto ya es algo mío. Se puede romper. Exacto, se puede romper dependiendo de cómo estés tu situación. Por ejemplo, si eres una persona que... Me imagino que tú no tienes deudas porque no te gusta endeudarte. No me gusta para Yo nada. tampoco tengo deudas. Entonces, si eres una persona que no tiene deudas, ¿para qué vas a destinar un 50% de las deudas si no tienes nada que pagar? Exacto. Ya quedó un 50% libre, entonces. Exacto. Entonces, igual si es que vamos al otro extremo, en cambio, si es que eres una persona muy endeudada, puede que el 50% no te alcance para pagar las deudas y tengas que destinar un 60, un 70, en el peor de los casos un 100%. De la madre. Entonces va a depender mucho del tipo de persona que sea, del tipo de situación en el que esté esa persona, pero por lo general siempre se recomienda ahorrar. Si es que no eres una persona que tiene muchas deudas, pues puedes ahorrar de un 20, de un 10 hasta un 20%. Si es que eres una persona tal vez que pagas muchas deudas o tienes muchas cosas que pagar en el mes, tal vez puedes ahorrar hasta un mínimo, hasta un 5%. Claro. Pero siempre se recomienda ahorrar al menos una pequeña cantidad. Pero también es bueno destinar como que, no ahorrar por ahorrar, ¿me entiendes? O sea, no poner ese dinero ahí y decir algún rato, no sé en qué, pero algún rato. Sino ponerte metas de ahorro. Un sentido. Exacto. ¿Por qué estoy ahorrando? ¿Para qué ahorro? No solamente ahorrar por ahorrar. Qué bacán. Entonces, yo pienso que eso te ayuda mucho y eso me ha ayudado mucho a mí. Estoy ahorrando, pero ¿por qué estoy ahorrando? ¿Para qué estoy ahorrando? Entonces, creo que es muy bueno y esto se puede... muchas personas pueden empezar a ahorrar haciéndolo de esta manera. Sí. Te pones una meta de ahorro, la más pequeña que sea, comprarte una camiseta, comprarte un pantalón, comprarte un nuevo teléfono, lo que quieras. Pero a fin de cuentas ya estás ahorrando para algo, no estás separando ese dinero por separar. Sí. Entonces eso te ayuda mucho y cuando llegas a la meta de ahorro, cuando ahorras lo que necesitas y cuando ya decides pues conseguir, o sea, comprarte para lo que ahorraste, te llena, o sea, te satisface. Literal, claro. Es una sensación de satisfacción increíble. Y creo que eso es algo en la parte del cerebro, ¿no? En la parte psicológica, el sentido de recompensa también. O sea, eso te activa la dopamina. ¡Loco! Ahorré y me pude comprar mi nota. Hijo de madre, y eso hace que tengo que repetir este hábito. Exacto. Tengo que repetir. Y se vuelve, o sea, te vuelves una máquina. Se vuelve un hábito. Sí, te vuelves una máquina. Verás, lo que tú dices me gusta mucho porque en realidad la regla en general es 50-40-10, ¿no? Exacto. Ya. Pero ponte, cuando yo descubrí eso, como soy un joven, pues, bueno, todavía estoy joven. Cuando descubrí eso, no lo hice 50-40-10. ¿Cómo lo hiciste? Más bien dije, o sea, siempre dije que era mucho apartar 50% de necesidades. O sea, ¿sí me entiendes? Dije, voy a bajarle un poquito. Entre el 40 y 45% aparto de necesidades, que son arriendo, que son comida, que son servicios, ¿sí me entiendes? O sea, todas esas cosas. Pero me volví loco. O sea, le cogí el gusto al ahorro, man, y empecé a ahorrar. Yo siempre recuerdo, brother, siempre he ahorrado 30% de mi sueldo.
Y cuando no ahorro 30%, 20%, pero de ahí no bajo. O sea, me siento terrible cuando no ahorro lo suficiente. Pero cuando descubrí los porcentajes, o sea, un ejemplo, y para hacerlo también práctico, cobras $100 a la semana. Solo por poner un ejemplo, no sé dónde tú nos veas, no sé cuánto cobres. Pero ve, ya, empiezas a dividir, ¿no? O sea, 40% de $100, $40, ¿no? O sea, eso va para... Pues yo lo que hago un montón es, he comprado sobres, tengo sobres, y en los sobres hago necesidades básicas, 40%, meto. ¿Me cachas? O sea, porque no soy mucho de manejar cuenta. Ahorro, 30%, meto. Y le he cogido un gusto a eso, man. Desde que descubrí eso, se volvió un hábito para mí que, hijo de madre, me he dado cuenta. Y eso es como dices tú. Llegas te pones una meta, ¿no? Bueno, quiero esto. Y cuando me lo he comprado, dices, Dios mío, gracias. Y en cierta manera te da paz. O sea, te da paz porque yo creo que también Dios nos ha llamado a ser buenos administradores de lo que nos bendice, ¿no? O sea, loco, estoy bien administrando mi dinero, ¿no? Y algo que también he hecho, ¿no? Y es, claro, apartar algo que sale de mi corazón, no sé cómo lo ves tú, y es esta parte generosa, ¿no? O sea, de apartar también lo he visto de esa manera, es como que Dios me bendice y siempre le aparto aunque sea mínimo un 10% a Dios. Dios no necesita mi dinero, pero lo hago porque... O sea, antes de que llegara el dinero ya Él me lo dio, pues, ¿sí me entiendes? Entonces también lo hago también de una forma religiosa, aparte de Señor, y no sé, le animo a la gente también que haga eso, pues. Si es que se lo quiere dar a la iglesia, si es que va a una iglesia, bacán. Si no, ayuda a gente que lo necesite, ¿no? Pero para mí eso fue una locura, bro. O sea, ¿para ti también bendijo tu vida o tampoco eres tan gastador como yo? Yo gastaba un montón, brother. No me considero una persona que gasta tanto, la verdad. De hecho, no sé, igual, bendición de Dios. Dios me bendijo. Yo sí creo que es una bendición porque hay gente que gasta mucho en eso. Dios me bendijo en lo que no soy goloso. No soy mucho. No eres tan impulsivo de comprar notas. Exacto, yo no gasto tanto en snacks, no gasto tanto en helados, en golosinas. Y es una locura porque hay gente que solo en eso gasta un montón de su sueldo. Entonces, en esa parte Dios sí me bendijo. Entonces, igual no soy una persona que gasta mucho. Y lo que dice es, lo que separas el 10% para Dios. En primer lugar, sí es cierto. Dios no necesita tu dinero. Dios es dueño de todo. Y eso hay que decirlo. Exacto. Dios no necesita el dinero de nadie. Ajá. Porque después de todo, tú le estás dando algo que Él mismo te lo dio. O sea, Él es dueño de todo. Pero siempre escuchaba decir que, y de hecho... creo que también lo dice en la Biblia, cada uno dé como se propuso en su corazón. Sí. Si en tu corazón estuvo el 10%, perfecto. Si en tu corazón te propones más inclusive... ¿Y puedes más también? Perfecto. Bacán. No estamos diciendo que si das un 10% te sientas mal, te arrepientas, pidas perdón. No. De acuerdo a lo que es de acuerdo a lo que tu corazón te diga, ¿no? Como dispongas en tu corazón. Y es bacano esta parte, brother, porque si te pones a ver, el diezmo no... En el Nuevo Testamento ya dejó de ser un mandamiento, ¿sí me entiendes? En el Antiguo Testamento era considerado un mandamiento como tal, porque estaba el templo, porque estaba la situación, ¿no? Pero cambia con Jesús todo y ya no es considerado un mandamiento como tal, que tienes que apartar el 10%, ¿no? Pero... entra el versículo que dices tú. O sea, ya no es el 10%, ya es lo que tú con Dios te pongas en el corazón. Exacto. Y también es esta parte de creo que hay un capítulo, sí hay un capítulo, no creo, ¿no? Sí hay un capítulo que hay una israelita, creo que es, Jesús la ve, ¿no? O sea, Jesús está narrando y la man era pobre, pero creo que sacrificó en el templo 2 tortolitas, creo que era, y eso era considerado algo poco, ¿no? O sea, en comparación a otros que sacrificaban corderos bacanos, ¿no? Claro. O sea, gordos, o sea, y Jesús viene y dice como, ¿quién de ustedes creen que dio más? Claro, o sea, ¿quién dio más? Y Jesús dice, ve, o sea, dio... de lo que le sobraba, ¿no? Porque seguramente tiene mucha plata y ahí dio. Pero esta dio, o sea, aún lo que no tenía. O sea, y qué fregadazo, ¿no? O sea, qué fregadazo eso. Y yo claro, lo hablamos quizás de una parte religiosa, no sé si tú lo ves de una parte religiosa, también te respeto que no lo veas así, ¿no?
Pero el fondo de todo esto, o el fin en sí mismo, es la generosidad, ¿sí me entiendes? O sea, yo creo que la generosidad, loco, también te cuida, porque el problema de todo esto que estamos hablando hoy, las finanzas son una bendición si las manejas bien, pero el amor al dinero también es un peligro, ¿no? O sea, por eso necesitas porcentajes, ¿no? O sea, por eso necesitas ponerte porcentajes, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, ¿no? A fin de cuentas, el porcentaje también se le puede ver como un límite. Por ejemplo, te pones un porcentaje con salida de amigos, 20%. No puedes pasar ese 20%. Y eso es lo que a veces te cuesta, pero no tienes idea cómo. Literal. Ajá, entonces al porcentaje también lo puedes ver como un límite y eso es bueno para ti, porque si eres una persona que gasta mucho en salidas que no necesariamente sean eso, necesarias, le pones un límite y dices de aquí no. Te cuida. Exacto, te cuida. Literal. De aquí no paso. Y si es que ya llegaste a ese límite, no sé cómo, pero te aguantas las ganas y no pasas. Claro, literal. Es como también es algo racional que lo hablaba con el anterior que vino en el podcast, Jonathan. Hablábamos de cómo, es un ejemplo, has pasado todo el día, no sé, escuchando música, reggaetón, no sé, o cualquier cosa, y ni siquiera has puesto alguito como para conectarte con Dios, ¿sí me entiendes? O quizás has pasado todo el día en el teléfono y no le has hablado a tu esposa, a tu novia, ¿sí me entiendes? No le has parado bola. Entonces como que también en la vida necesitamos porcentaje, no solo en la finanza, es como que mi vida, ¿en qué se divide? O sea, y el balance es súper importante, ¿no? Y creo que eso también puede decir cómo está tu corazón. O sea, ¿en qué se divide mi vida? ¿Cuáles son los porcentajes que le dedico a cierto tipo de actividades? También puede decir en qué está tu corazón. Sí, literal. La Biblia es una locura en cuestión de finanzas, de dinero, te habla de todo, de cómo manejarlo, administrarlo. Creo que los proverbios están llenos de... Inclusive las parábolas. Sí. Ajá. Entonces, hay un versículo que dice, un siervo no puede servir a dos señores porque amará a uno y odiará al otro. Y cuando habla de eso, enfatiza mucho las finanzas. Pues. Ajá. Claro, el dinero. No puedes servir, no puedes amar, o digámoslo, no puedes poner por encima el dinero que Dios, ¿no? Que tú sí. Y muchas veces pasa, si no digo que no nos haya pasado. Y no solo con el dinero, con el tiempo, todo. Con la música, con todo, exacto. Con la novia, con lo que sea. No hay peores nada. Literal. Con las bandidas. ¿Qué te iba a decir? Algo que decías interesante es eso, ¿no? O sea, que te puede pasar, ¿no? O sea, a veces yo creo que llevo como 3 años administrándome por porcentajes, y a veces no los cumplo. O sea, a veces me tocó gastar más y rompo por una semana mi regla, pero la otra semana vuelvo. O sea, sí me cacho. Y yo cacho que eres lo que repites. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, es como si te cuidas 6 días entrenando, que tú también eres un duro de entrenamiento, ¿no? O sea, le echas ganas, y un día va y te alimentas bien, ¿no? Pero un día vas y te comes una hamburguesa porque o sea, no te va a afectar la hamburguesa, o sea, porque repetiste 6 días a la semana haciendo las cosas bien. Así mismo, cacho, que es con el dinero. Si te frustras, si no cumples los porcentajes, creo que chido, o sea, no te presiones tanto, ve poquito a poco. Es como decías tú, ¿no? O sea, decías... empieza a crearte el hábito, 5%. Exacto. Ya, listo. ¿Pudiste el 5%? Pues súbele a 10. Exacto. El 15, el 20. Claro, y más que nada, sé constante. No como tú dices, no te rindas. Si es que ya no cumpliste el 5%, cumpliste el 1%, cumpliste algo. Algo, loco. Algo. Y es más, ya, no cumpliste este mes el 5%, cumpliste el 1%. El siguiente mes vas a cumplir el 5%. Sí. El siguiente mes continúas con el 5%. El siguiente mes tal vez ya lo subes, un 10%. Sí. El siguiente mes no cumples el 10%. Sí. Pero la cosa es que no te rindas. No sea como que ya no cumplí, igual ya no voy a ahorrar. Eso es lo peor que puedes hacer en la vida. Lo peor, loco. La cosa es que sigas, seas constante, seas consciente también de lo que estás haciendo y para qué estás haciendo, pero hasta crear el hábito. Completamente. Hay algo que te quería preguntar, y bueno, y suena la alarma de la casa donde estamos grabando. Ladrón, nos vamos. Hay algo que te quería preguntar y era interesante. ¿Qué piensas tú de esos gastos innecesarios más comunes en los jóvenes o en la gente? Pues hablamos en general, ¿no? Yo creo que más nos ven jóvenes, pero ¿cuál crees que es un gasto innecesario? Y te hago la pregunta y un poco te abro mi corazón porque, ponte yo, ¿qué gasto
sentía que se me iba. Y era algo en mi corazón y le prestaban mucha atención a mi apariencia física, externa, ¿no? externa. O sea, a mi apariencia, que si la ropa que vestía, que si los zapatos que me ponía, que si, o sea, se me iba mucha plata en ropa. Pero ¿cuál era el fondo de eso? O sea, intentaba aparentar quizás algo que no soy o no puedo. O sea, gastaba más de lo que podía. Y yo me di cuenta de eso y dije, no, pero qué difícil se me hizo morir a eso. ¿Sí me entiendes? Sí. A morir a, qué churros, puedo aguantar con un solo par de zapatos. O sea, no importa, sí me aguantan mi par de zapatos y no tengo que andarle aparentando a la gente que... Algo que no soy. Algo que no soy. Desde que cambié ese chip en mi vida, ya la plata empezó a rendir un poquito más. Entonces, o sea, eso, claro, eso puede ser algo, una característica de un gasto innecesario. Pero ponte tú, ¿cuáles crees que son las más comunes? Verás, yo para ver qué son gastos necesarios, cuáles son innecesarios, más bien yo los llamo como necesidades y deseos. Ya. Y para identificar cuál es necesidad y cuál es deseo, es bueno hacerte la pregunta, ¿qué pasa si no gasto en esto? Por ejemplo, un joven, ¿no? Se independiza, va a trabajar, se está sacando la madre, se da cuenta de lo que es el mundo real, de que en realidad nada es gratis, que siempre alguien va a pagar algo, por más que digan que es gratis, siempre alguien lo va a pagar. Y muchas veces esa persona que termina siendo tú mismo. Sí. Entonces, una persona que ya empieza a trabajar y ya empieza a ver el verdadero valor del dinero, tiene que gastar en arriendo, tiene que gastar en luz, tiene que gastar en comida, pero también somos seres humanos, somos seres sociales. Ya. Entonces, obviamente tenemos una sociedad, tenemos amigos, distracciones, etc. No está mal, por cierto, tenerlos. La cosa es cómo administras aquí tu dinero y tu tiempo. Claro. Entonces, por poner ejemplo, lo que ya dijimos, arriendo, luz o bueno, servicios básicos y comida y una salida con amigos. Ya. Entonces, tienes tu dinero. ¿Cómo identificar cuál es una necesidad y cuál es un deseo? Primero, ¿qué pasa si es que no pago la comida? Ya. No como. ¿Qué pasa si no como? Me muero. Bueno. O sea, puedo caer en desnutrición. Exacto. ¿Qué pasa si no pago los servicios básicos? ¿Qué pasa si no pago la luz? Se va la luz. Te Y la puedo cortan. caer y me puedo morir. Sí. ¿Qué pasa si no pago el arriendo? Me botan, no tengo dónde vivir. Para mí esa sería una necesidad. ¿Qué pasa si no salgo con mis... Creo que te corté. No, bacano. Solo quería agregar algo. Creo que para ver una necesidad, te entiendo, sería como identificar si te ayuda a la supervivencia. Exacto. Ya, sigue nomás, sobrevivir. Perdóname, yo te corté. Sigue. No, tranquilo. ¿Qué pasa si no salgo un sábado con mis amigos? No te vas a morir. Creo que No te no vas es a morir. algo que colabora a la supervivencia. ¿Sí me Exacto. Puedo sobrevivir si no salgo un sábado con mis amigos. Si no voy a... De ejemplo, en los jóvenes en general, ¿no? Si no voy a salir, a bailar, a beber un domingo o un viernes con mis amigos. No sigo sobreviviendo. Sí, vas a seguir viviendo. ¿Qué pasa si no me compro las zapatillas de último modelo que salieron? Vas a seguir viviendo. ¿Qué pasa si no tengo una chompa como la que tiene Michael Jordan? Vas a seguir viviendo. Claro. Para mí, esa es una manera de identificar tanto necesidades como deseos. Sí, qué bacán. Y en estos deseos son en los gastos que yo diría que a lo mejor muchos de esos son innecesarios. ¿Cachas? Ajá. También están los gastos hormiga, no sé si los has escuchado. Un poco, bueno, seguramente lo he escuchado, pero un poco percibo como gastos hormigas. Eso, algunas he escuchado como un dicho. Cuida los centavos que los dólares se cuidan solos. Es como que, ¿cachas? Es como que, claro, pues, tú tienes centavitos en el bolsillo. Ah, qué churros, Pax. Y después... Y de centavito en centavito, si sacas el porcentaje anual, gastas un montón de plata, loco, en gastos que se puede llamar eso gastos hormiga. Sí, de hecho los gastos hormigas son esos gastos que tú dices, 5 centavos. Una cola de 50 centavos. Ya ves. Y de cola de 50 centavos en 50 centavos todos los días terminas gastando no 50 centavos, terminas gastando mucho. Esos son los gastos hormiga. De hecho, esos son los que más hay que tener cuidado, porque justamente no se los percibe. Literal. Son como que gastos que tú consideras tan chiquitos que es como que no me afecta mucho si es que gasto hoy
$1 o bueno, dependiendo del nivel de ingresos que tú tengas. Yeah. Para algunos este gasto hormiga puede ser un gasto grande, no necesariamente un gasto hormiga. Pero es eso, no pasa nada o no pasa mucho si es que hoy me gasto $2 en esto, $3 en esto, 50 centavos en esto. Yeah. Al final esos gastos hormigas se acumulan y, brother, terminaste gastando terminas gastando un montón de plata. Dinero. Claro. Esos son otros. Hay que tener mucho cuidado con los gastos hormiga. Qué duro, loco. O sea, por eso siempre creo que me repito eso de cuida los centavos que los dólares se cuidan solos. Ajá. Porque es mucho más fácil gastar 50 centavos que tienes en sencillo o en sueltitos, eso, o sea, que gastar un billete de $10. ¿Sí me entiendes? Como que le cuidas un poquito más. Y no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho, por eso no me gusta cambiar billetes. Cambias un billete, te dan sueltos y desaparecen. Sí. No sabes ni en qué ni cuándo, pero desaparecía. Sí, pues a mí no me gusta es algo ley, es una ley. Por eso es mejor, creo que tener billetes, ¿no? O sea, porque sí, claro, es como que lo cuidas más. Sí, brother, porque de dolarito en dolarito vas gastando, ¿no? O sea, sí, chup. Que acá no es eso, loco. O sea, yo creo que esta parte del dinero es una bestia. Me gustaba lo que decías, ¿no? O sea, cómo la gente, un ejemplo, o sea, como la gente, los jóvenes, no sé, quienes nos están escuchando, no sé, lo que quieran hacer, pero ¿cómo puedes definir si estás gastando en pendejadas? Sería decir, no. O sea, la pregunta que te podrías hacer es, ¿te ayuda a la supervivencia? O sea, ¿colabora con la supervivencia? No eso, y tú te respondes, no creo. Claro. Seguramente puedo seguir viviendo. Otra cosa, pero la otra cosa es, somos seres humanos, ¿no? Volvemos otra vez. No todo en la vida es técnico, también está nuestra parte social, como dijiste tú. Entonces, o sea, ponte, salida con amigos, la comidita, también la novia, no sé, lo que tú quieras. Esas son cosas que no te ayudan a la supervivencia, pero le dan valor a la supervivencia. Eso, o sea, es como que sí. Eso, o sea, te dan ese placer que en cierta manera eres humano y quieres experimentar, ¿no? Y no está mal, es como lo dijimos. No está mal, exacto. Pero si logras mantener los porcentajes, puedes vivir una vida en cierta manera tranquila, ¿sí me entiendes? O sea, por eso, algo que yo pienso que puede ayudar a muchas personas es tener un registro. Si bien es cierto que es tedioso, porque sí, en realidad es muy tedioso, es bueno tener un registro de en qué gastas y lo que gastas. Porque después te pasa eso, que al final de cuentas tenías dinero y no sabes ni en qué gastaste y después ya no lo tenías. Entonces es bueno tener un registro de, a ver, hoy gasté tanto en tal cosa. Mañana gasté tanto, como por así decir, un mini registro de gastos hormiga. Al final vas a ver que esos gastos hormiga en realidad te consumieron. Y puedes tomar decisiones conforme eso. Te quedas como que chut. Hacer recortes. Gasté demasiado, exacto. El otro mes yo creo que de 5 salidas con mi novia voy a tener 4. El otro mes yo creo que de 7 encebollados me va a pegar 6 nomás. ¿Cachas? O sea, le vas bajando. Exacto. Yo creo que eso sería bueno para alguien que de verdad quiera como que controlar o aprender a manejar o a administrar bien lo que tiene. Sí. Y es muy tedioso, como te digo, es muy tedioso estar escribiendo, hoy me gasté un chupete de 50 centavos. No, ¿para qué? No es nada. Claro, ahorra el 50 centavos. Más me demoro prendiendo la computadora para escribir o sacando el cuaderno para escribir, sumar, que lo que me demoro comiendo el chupete. Sí. Entonces es muy tedioso, pero es un muy buen control, eso sí. Te da buenos resultados. Un ejemplo, claro, un ejemplo como tú lo decías, un registro. Yo alguna vez escuchaba a alguien, el man, ¿qué hacía? El man lo que hacía era, gastaba que si cualquier cosita y el man anotaba. Ajá. Eso, o sea, que si gasté un chupete, como dijiste tú, bueno, no gasté 0,50. Y ahí iba poquito a poco. Y de repente, a la semana, veía su registro, ve, esta semana he gastado tanto. O sea, ve, en esto se me está yendo la plata. ¿Sí me cachas? Y los gastos hormigas de 50 centavos o de $1 y tanto, llegan a 20. Sí, exacto, a eso me refiero. Ya, ponte que esos 20 le bajes 5. O sea, solo gastes 5. Ahorras 15. ¿Me entiendes? O sea, solo viéndolo de esa manera un poquito más práctica, que es jodido. Y literal, loco, yo creo que te cuida mucho el corazón y por eso creo que o sea, Dios también nos manda a... Yo creo que, no sé si la palabra porcentaje en este sentido está en la Biblia, ¿no? Pero de cierta manera es algo de Dios, ¿no? O sea, sean balanceados. O sea, eso, o sea, porque... Sí nos manda, yo creo que sí nos manda a administrarlo bien, y administrarlo bien.
Tal vez no como dices literalmente como Eso, porcentajes. como lo estamos hablando técnicamente, claro. Pero todo esto de poner porcentajes, poner límites, poner registros, todo eso está dentro del globo de administrar, ¿me entiendes? Entonces es parte de, por ejemplo, en la parábola que daba Jesús de los talentos, ¿Ya? no sé si la recuerdas. Sí, claro, obvio. Que decía que a uno de sus discípulos le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos, a otro 2, Claro, y a otro uno 1. 2 y al otro 1. Y al otro 1. Y cuando regresa, pregunta qué hicieron con los talentos. Un discípulo dice, bueno, ahorita se lo podría decir invertir, ¿no? Eso, o sea, exacto. multiplicó en cierta manera. Lo multiplicó, me dio 5 talentos, aquí están sus 10 talentos. ¿Qué le dice? Amo bueno y justo, en lo poco fuiste fiel, serás exaltado en lo mucho te pondrá algo así. Lo mismo con el que tuvo 2. Claro. No lo multiplicó tanto, creo que llevó 4, si mal no recuerdo, pero lo multiplicó. Exacto. Claro. Pero ¿y qué le dijo al discípulo que le dijo, sé que eres hombre, ahorita se podría decir, sé que eres cortante, sé que eres sagaz, sé que eres... Y no, tuve miedo de perderlo y chuta, lo guardé. Y es más, ahorita lo desentierro, está con un poquito de polvo, pero tenga, esto es suyo. Claro. ¿Qué le dijo? O sea, le reprendió, parafraseando un poquito el texto, claro, o sea, le dijo, bueno, como crees esto de mí, o sea, tendrás tus consecuencias y toda la nota, claro. Entonces, claro, y de eso es parte de la administración. Claro, sí, ¿no? O sea, es aplicable, se puede aplicar todo eso al versículo, y es jodido, ¿no? O sea, es jodido porque creo que complicado. También es... Y yo creo que muchos se podrían identificar con el último discípulo, no tanto por lo de discípulo malo, ¿no? Sino por el hecho del miedo, de que chuta, me costó, el miedo de perder lo que tanto te costó. Inversión, claro, conseguir. No. Entonces yo creo que el miedo también es un factor que les frena mucho, porque también somos seres sociales y emocionales. Sí. Entonces el miedo de perder lo poco que tienes y que te costó mucho, creo que en ese aspecto también sí te puedes identificar un poco con el discípulo que no lo multiplicó. No lo multiplicó, claro. Sí, literal, o sea, literal completamente creo que es multifactorial todo esto de las finanzas. Es un mundo inmenso. Es un mundo inmenso, pero mientras más tengas información creo que vas a tener mejores herramientas de saber manejarlo, ¿no? Hay algo que quería platicar, ¿no? Que te decía antes del podcast y era esta parte, me impactaba un montón. Hace tiempo vi este dato, después lo volví a ver en un video y es... creo que es la mayor causa de divorcio en el mundo es el tema de la finanza. O sea, de que como parejas no supieron manejar las finanzas. Entonces, o sea, en cierta manera yo vi ese dato y loco, y me impactó un montón. Demasiado. Alguna vez vi una película que te comentaba y era En busca de la felicidad, que hace el man. O sea, el man hace una mala inversión, pero invierte mucho dinero, pero a partir de esa mala inversión empiezan a venir, o sea, momentos difíciles. Compró unas máquinas y no se vendían las máquinas y empezó el deterioro familiar como tal, ¿no? O sea, la esposa se empezó a cabrear, no confiaba en él, dijo, chuta, la cagaste con lo que hiciste, o sea, hiciste mal, y terminaron divorciándose, la man terminó yéndose, y en cierta manera yo veía esto y me impactaba un montón, porque qué importante, loco, o sea, qué importante también, o sea, si tú nos estás viendo y tienes el deseo de casarte, o no sé, o sea, lo que sea, lee un libro sobre finanzas, ¿no? O sea, porque es un mundo también cuando te metas ya con tu esposa, ¿no? O sea, ya no solo es ya no eres tú. Ya no eres tú solo. Ahora exacto. Es las finanzas de la pareja, ¿no? Claro que quizás no lo vamos a meter tan profundo a esto porque nos somos casados, pues. Pero lo mismo que haces en micro, ¿no? También date cuenta que lo puedes aplicar a cuando tengas a alguien contigo, pues. Y que es importante, ¿no? O sea, qué jodido, ¿no? Claro. Es que, chuta, en el aspecto familiar es muy complicado porque, como ya lo decíamos, no solo eres tú. Y ya si no fracasas, por último, cuando eres tú, si fracasas, el fracaso va a caer sobre ti. Pero ahora ya no cae sobre ti, cae sobre los demás. Mucha más responsabilidad, claro. Cae sobre tus hijos, cae sobre personas que tal vez ni siquiera tuvieron culpa. ¿Cachai? Se suma otro factor para tomar decisiones. Exacto. Ya no es tú solo. Y eso puede jugar tanto a favor como en contra. Sí. En contra,
porque si la cagas, como ya lo decíamos, No eres solo tú el afectado. no eres tú el afectado, se afecta a todo tu alrededor, todo tu hogar, pero también te puede llevar a tomar decisiones un poco más sabias. Sí. Porque justamente por eso, porque ya no eres tú solo. Sí. Ahora, claro que depende del tipo de persona que sea, de que hay personas a las que les valga, pero por lo general se podría decir que sí. Cuando ya llegues a ese punto, si eres un poquito más consciente de que no solamente eres tú, tienes personas que dependen de ti y tienes un hogar. Entonces, eso te puede jugar en favor para que puedas ser un mejor administrador, no solo ya de tu dinero, sino del dinero de tu hogar, de tu familia. Qué bacán, loco. Y en cierta manera es difícil, Kevin. O sea, difícil en el sentido de lo que estás hablando, porque ponte, es como que tienes tu familia, hay gente que tienes bajo tu responsabilidad, pero tienes una oportunidad quizás de invertir y confías en esa oportunidad y sabes el riesgo que puede tener, ¿no? O sea, es difícil, pero en cierta manera te despierta la fe también. Y bueno, no sé qué tú creas de la fe, no sé, o sea, te doy libertad, o sea, para que pienses de la fe, pero yo creo que te activa la fe y te dice, bueno, Señor, o sea también esto tiene que salir porque tiene que salir, o si no tú le ves, ¿no? O sea, claro, también te despierta esa fe. Como decías tú, te hace tomar decisiones más sabias, pero ponte gente que no tenga otra opción, que no tenga un plan B y quiera meterle a esa inversión. Es como que, bueno, o sea, te despierta la fe y yo creo que Dios también ve la fe y recompensa, ¿no? O sea, la fe, Sí. la fe genuina, ¿no? O sea, es una bestia. Sí. Sí, no, a ver. Sí, lo que dices, sí, de la fe es... Tú eres es más, verdad. aquí en este podcast tú eres más la parte técnica, yo soy más la parte humana. Es que, más o menos, se podría decir. Sí. Es que también hay algo igual básico, un concepto en finanzas, que es a mayor rentabilidad, también es mayor riesgo. Ya. Entonces, por mucha fe, y no estoy dudando de la fe, Sí. pero por mucha fe que tú tengas, si te metes a un negocio un poquito chueco, que ves una rentabilidad muy alta, No. tienes que saber que a mayor rentabilidad sí es mucho más riesgoso, muchísimo más riesgoso. Claro. Entonces, por mucha fe que tú tengas, yo sí diría que, que ese tipo de inversiones se la haga consultando con alguien. Y mejor, o sea, si es que le estás metiendo el factor de fe, que en realidad es un factor que deberíamos meter en todos lados, si es que le estamos metiendo un factor de fe, que mejor consultarle a Dios primero. Sí. Dios, ¿quieres que haga esto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo invertir? ¿En dónde puedo invertir? Y dejarlo todo en sus manos. Claro. Pero también siempre y cuando viendo el tema de que no sea algo así, checo. O sea, Sí. no Que no sea ético. Claro. Sí, también que no sea ético. Por ejemplo, no sé si escuchaste lo de Don NASA. Claro, las vainas piramidales. Que este man Claro. te ofrecía como el 50 o 100% inclusive de tu inversión en 3 días, 2 días. Ya, Pucha, 2 veces. loco. Claro. Tenga, y en ¿Cuánto esos 3 está? días deme. Claro. Ahí está. Ahí está la venta. Entonces, por más fe que le ibas a meter ahí a Don NASA, no te iba a regresar. Cachas, y es todo esto, claro, es por eso evaluar la parte ética, o sea, sí, es algo tan fácil, yo siempre tengo un filtro, si es algo muy fácil de ganar dinero, como esos mensajitos que te llegan, solo vas a trabajar 5 minutos al día y la recompensa es de 100 a 500. Ajá, al día. O sea, están jugando con tu psicología, ¿sí me entiendes? O sea, están jugando con tu psiquis, borra y vete. Y no hagas caso. Cuando es dinero fácil, no necesariamente viene de una buena fuente, ¿sí me entiendes? No necesariamente viene de Dios. Eso, no viene de una buena fuente. Entonces, está loco, qué bacán. O sea, qué bacán que hayas venido, loco. Creo que ya nos alargamos un montón. Sí, una persona me decía, cuando estás ahí el tiempo se te va y sí. Sí, literal, brother, sí. literal. O sea, y creo que estuvo buena. Disfruté un montón de esta conversación, loco. Muchas gracias. Algo que quería agregar y era, como tú dices, esta parte de le consultas a Dios, ¿no? Le consultas a Dios qué hacer, le consultas a Dios con tus finanzas, pero ¿cómo se refleja eso, no? O sea, a veces yo creo que Dios también nos ha rodeado de diferentes tipos de personas, ¿no? Están las personas impulsivas, están los más prácticos, están los más pensadores, ¿sí me cachas? Sí. O sea, entonces yo cacho que la guía de Dios también se ve de esa manera. O sea, Dios te ha rodeado de gente y hay un versículo que dice, ¿no? En la multitud de consejos hay sabiduría.
busca diferentes perspectivas. Busca la perspectiva quizás de ese pensador, quizás del técnico, claro, quizás de el que es más práctico, que ve las cosas más prácticas. Entonces, o sea, eso creo que te va a dar mejores herramientas para manejar bien las finanzas, porque creo que es un tema interesante en cuanto a tu corazón, y creo que a Dios le importa, ¿no? O sea, mientras mejor manejes las finanzas, menos el dinero se va a volver un ídolo en tu corazón. Pues, o sea, entonces, loco, te quiero agradecer muchísimo, brother, que hayas venido, man. O sea, te perdonarás cualquier cosita. Ah, tranquilo. Bien, gracias a ti por la invitación. Estuvo increíble, nos la pasamos loco, genial. En serio, ponte, creo que había hablado contigo, o sea, sí nos llevamos ratito conociéndonos, pero nunca habíamos profundizado en este tema. De verdad que me sorprendiste un montón, loco. Qué bacán, loco. O sea, qué bacán que te guste mucho este mundo, y yo pienso que es bacano. O sea, creo que necesitamos más gente como tú, pues. O sea, gente que abra estos temas, porque, hijo, ¿cuánto porcentaje? Es tabú, ¿no? Eso, ¿cuánto porcentaje de la sociedad se administrará bien? Ajá. Debe ser muy bajo, brother. Sí. Claro, debe ser muy bajo. Entonces, que eso, bueno, gracias, brother. Gracias a ustedes que nos escucharon. Que Dios les bendiga. Nada, o sea, qué chévere que, no sé, que nos vean, que se suscriban, que compartan. Y bueno, eso nomás quería decirles. Dios les guarde. Nos vemos una próxima vez, brother. Gracias, amigo. Un gusto. Adiós. Adiós, mi gente.